de los que están en la otra orilla. Pero vamos a hablar de este caso de formales, de la minería formal y lo que se espera en la discusión de lo que ha solicitado el Ministerio de Economía y Finanzas, la facultad precisamente para legislar sobre temas tributarios. Esto ha generado mucha preocupación en un sector donde se mueven miles y miles de millones de soles o dólares al cambio. Vamos a conversar con Pablo de la Flor, director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería. Le damos la bienvenida esta noche. Muchas gracias por estar aquí. A usted, Mónica, muchas gracias. A ver, ¿cuál es la preocupación más grande frente al pedido de facultad? Es decir, estamos hablando de una mayor tributación y el argumento que se ha dado, porque además tengo que anunciar que vamos a tener en unos minutos más al ministro de Economía aquí también para hablar del tema y otros importantes en la economía del país, pero particularmente en ese sentido, ¿cuál es el temor o el rechazo que provoca en este gremio? Sí, Mónica, esta propuesta de modificación del marco tributario para la minería constituye una serísima amenaza a la competitividad de una industria que hoy en día se ha convertido en la principal locomotora del crecimiento y la recuperación económica en el país. ¿Por qué sería esto? Y lo digo por lo siguiente, ya en este momento la minería está en su límite. Las empresas mineras están pagando casi la mitad de sus utilidades en impuestos y otras contribuciones. Y eso nos deja en una situación poco competitiva respecto de otros destinos donde la carga es mucho menor, como en Chile, como Canadá, como Australia, que son países se hablan de comparaciones, se hablan de comparaciones distintas. Yo he escuchado en más de una oportunidad en el Ministerio de Economía señalar que aquí la minería efectivamente paga un porcentaje importante de impuestos, pero no tanto como otros países cercanos. Toda la información es coincidente. 4 estudios diferentes respecto de ese dato. La tributación minera en el Perú es la más gravosa entre los países mineros. Y no solo eso, Mónica, sino que además este año, producto de los mayores volúmenes que se han generado de producción y los precios interesantes que tenemos de nuestros principales productos de exportación, estamos contribuyendo 3 veces lo que se pagó el año pasado en tributos, es decir, 12.500 millones de soles en pagos de tributos que en este momento ni siquiera se pueden gastar, que es lo paradójico, Mónica. Están pidiendo más recursos cuando apenas han podido ejecutar el 60% de las transferencias de Cano. ¿Para qué están requiriendo estos recursos? Estamos hablando de 12.500. ¿Cuántos miles de millones más de lo que fueron los ingresos por tributo de la minería? 9.000 millones adicionales a los que se recaudó en el año 2019. ¿Y eso es por el precio del metal? Eso es por 2 razones. El precio del metal, que ha subido el precio de los metales, y los mayores volúmenes que se han generado producto de los 50.000 millones de dólares en inversiones que logramos poner en valor en la última década. Además, en el año 2011 se introdujo una modificación al marco tributario minero para que aquellas empresas que más utilidades tenían pudieran pagar más. Entonces, la progresividad del sistema peruano está garantizada y es objeto de reconocimiento a nivel internacional. Ahora, el criterio en el que se basa el Ministerio de Economía y Finanzas, entre otros, porque de eso he conversado, aunque no tengo los detalles, es en una evaluación, un estudio que está haciendo el Fondo Monetario Internacional respecto a que cabría la oportunidad de realizar el incremento para la tributación en el sector privado. Mónica, no podemos plantear modificaciones en lineamientos de políticas públicas en función de documentos que no existen. El Fondo Monetario Internacional... Pero usted nos está diciendo que no ha emitido... ¿Nos ha mentido el MEF? No, pero el MEF está tomando como referencia lo que dicen ser un informe preliminar que nadie ha visto. Pero de repente ellos sí lo han visto. Yo he consultado con los funcionarios del Fondo Monetario Internacional y la respuesta que me han dado es que ese informe no es final, que está en proceso de revisión y que están incorporando comentarios. Ese informe se hará público cuando esté listo. Entonces, ¿cuál es la postura que el Congreso no le dé, de ustedes, digo yo, que no le dé las facultades legislativas, o hay la posibilidad de que le entregue esas facultades legislativas y ustedes tendrían una actitud distinta a la que tienen hoy? Mónica, nosotros creemos que es innecesario en una coyuntura como esta, además de inconveniente, otorgarle este requerimiento de facultades extraordinarias para legislar en materia tributaria. Nosotros tenemos observaciones sobre ese extremo de la propuesta. Otro dato importantísimo.
Si es que estas modificaciones se llegaran a aprobar, se ponen en riesgo más de 50.000 millones de dólares en inversiones que podrían generar más de 2 millones de puestos de trabajo en la próxima década. Eso es lo que está en juego, Mónica. Eso sería las inversiones que van a venir. Usted lo que nos está señalando es que se ponen en riesgo, amenaza, no vendrían por la desconfianza que generaría elevar la presión tributaria en las empresas mineras hoy. Así es, Mónica. Y además en una coyuntura de gran incertidumbre producto de estos mensajes contrapuestos de lado y lado desde el Ejecutivo, y además esta ola preocupante de conflictividad que lejos de amainar viene siendo exacerbada por las intervenciones en algunos casos extrañas de funcionarios del propio gobierno. ¿Pero exacerbada por quién? Estamos hablando de que en el medio ¿quién está? ¿El ministro de Energía y Minas? Estamos hablando de lo sucedido la semana pasada en el caso de las Bambas con la intervención de los representantes del Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Que lejos de propiciar un entendimiento entre las partes, terminaron dinamitando la posibilidad de un acuerdo. Felizmente ese equipo está fuera de la negociación ahora y el liderazgo ha sido asumido por la PCM. Ahora, las Bambas, la empresa MMG, dijo que iban a suspender funciones, operaciones a partir del 15. ¿Esto sigue en pie? Sigue en pie, Mónica, hasta que no haya, pues evidentemente, evidencia de que el conflicto sea resuelto. Y vuelvo nuevamente al tema tributario, porque la inversión de MMG es una inversión de 10.300 millones de dólares, una de las inversiones más grandes en la historia del país. Tenemos la posibilidad de poner en valor esa riqueza de la que Dios nos ha bendecido en el sector minero para generar empleos, bienestar, y eso lo vamos a perder si es que equivocadamente optamos por una propuesta descabellada como la que se viene contemplando. Está en manos del Congreso de la República. Hay dos informes, hay dos evaluaciones en relación al pedido de facultades en Economía y en Constitución, pero son dos miradas distintas. Así es. ¿Cómo van a coincidir? Bueno, no pudieron siquiera votar el dictamen, el predictamen en la Comisión de Economía. El dictamen de la Comisión de Constitución es un dictamen bastante más sensato. Lo que propone es que el Ejecutivo llegue al Congreso para deliberar eventualmente sobre estas propuestas. Es decir, no entregarle las facultades para que modifique el marco tributario minero, sino combinar al Ministerio para que llegue con una propuesta y al amparo del proceso democrático tener una deliberación que permita una revisión seria y a profundidad del tema. Una última pregunta muy rápida, muy rápida. Si finalmente se aprueban las facultades legislativas, se eleva la presión tributaria en las empresas mineras, ¿van a haber otras empresas que van a anunciar la suspensión de la operación? Con toda seguridad te puedo decir que los nuevos proyectos difícilmente se van a dar, porque ya con el límite al que hemos llegado, casi la mitad de las utilidades en impuestos, difícilmente una empresa se anime pues a invertir sus recursos en el Perú, además de la consideración a la que acabo de aludir, que es este entorno de inseguridad y conflictividad. Gracias a Pablo de la Flor por estar con nosotros y